Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hacer un videíto bien cortito que complemente un poquitito de la parte histórica, el video que ya subió Adrián respecto a la eh, configuración espacial que se va a empezar a dar a partir de la conformación del virreinato del Perú y luego del virreinato del Río de la Plata. Simplemente para que no quede tan cortado y para que puedan ir siguiendo el proceso que se va a dar. Recuerden que empezamos primero hablando de cómo se ocupa y se conquista y coloniza el continente americano, haciendo principal hincapié en la conquista española sobre el continente americano, porque era lo que nosotros consideramos que luego iba a impactar de manera contundente en la conformación del actual territorio argentino. Vimos cómo la conquista española desestructura el imperio incaico, las culturas existentes, la conformación territorial existente y cómo pasa a ser la valorización de la minería y de la agricultura comercial el eje de la actividad económica que tenía como interés principal la salida hacia el puerto, hacia los puertos españoles o hacia Europa o hacia España, ¿sí? A través del monopolio, a través del monopolio comercial. Eso lo vamos a ver que se implementa a partir de la conquista española entre 1530 y 1550, que vendría a ser en el cuadrito de ustedes tenían en la clase 1 o en la clase 2, ya no me acuerdo, sobre el colonial pleno, es el desarrollo pleno de la conquista española en el continente americano. Entonces, perdón. Entonces, vemos cómo los españoles reacomodan, reconfiguran, reestructuran el territorio americano en pos de sus propios intereses, siendo el eje principal de la actividad económica y del interés de los españoles la actividad minera y la actividad agrícola, sobre todo con intenciones de comercializar hacia Europa. Por otro lado, esto va a ocurrir entre 1530 y 1810, y conformándose dos grandes virreinatos en un primer momento de la conquista española. Dijimos, el virreinato de Nueva Granada, que va a ocupar la actual Centroamérica hasta Colombia, Venezuela y Ecuador, y el virreinato de Perú, que va a ocupar todo el actual territorio de Perú, Paraguay, Bolivia, y parte del actual territorio Argentina, Uruguay, ¿sí? Dos grandes virreinatos. La capital del virreinato del Perú estaba ubicada en Lima, ¿sí? Y el Callao, que era el puerto pegado a Lima, era el único habilitado para comercializar las mercancías que iban y volvían de Europa, ¿sí? Por otro lado, Buenos Aires, que estaba muy al sur, muy alejado, también tenía puerto, y allí, ¿qué pasaba? Se producía una actividad a lo largo del monopolio español que estaba vinculada al contrabando, es decir, mercaderías que venían de otros países como Inglaterra, ¿sí? Entraban y salían del virreinato del Río de la Plata a través del contrabando y por fuera del control de las autoridades españolas, ¿sí? Por otro lado, vemos que mediando el siglo XVIII, ¿sí? Se están produciendo en Europa grandes transformaciones vinculadas con las revoluciones burguesas, ¿sí? Y vimos en la clase número 3 cómo estas revoluciones burguesas impactaban o se vinculaban fuertemente entre sí y a su vez con el proceso de Mayo, ¿sí? Vemos por un lado cómo Inglaterra comienza un proceso de producción industrial a gran escala, sobre todo por la implementación de la máquina de vapor, ¿sí? En el desarrollo de la industria textil y de la máquina a vapor en el desarrollo del transporte, sobre todo el transporte de la navegación a vapor y el ferrocarril, que hace que Inglaterra empiece a producir muchas mercaderías y que necesite mercados donde ubicarlas. En ese transcurso pierde las 13 colonias de Norteamérica que eran
que estaban bajo su dominio, por lo tanto pierde ese mercado. Y por otro lado se produce en Europa la Revolución Francesa, donde emerge como figura predominante Napoleón Bonaparte, que expande esa revolución a otros reinos y a otros países europeos y que impide que las mercaderías inglesas ingresen a Europa, ¿sí? Lo que obliga a los ingleses a presionar, ¿sí?, a otras regiones para conseguir mercados donde vender sus mercaderías, ¿sí? Entonces vemos a una Inglaterra en pleno proceso revolucionario con necesidad de vender sus mercancías, a una España que obligaba a sus colonias a comerciar solamente con ella, pero que veía las ventajas a través del contrabando de mercaderías novedosas, nuevas, incluso más baratas que venían de Inglaterra, ¿sí? Y por otro lado, en Europa, una revolución francesa que se expande y que va a tomar o va a derrotar a otras monarquías, entre ellas a la monarquía española, que entonces va a abrir una puertita para que en el Río de la Plata, ¿sí?, o en Buenos Aires, ¿sí?, empieza a vislumbrarse la posibilidad de no depender más de España, ¿sí? Cuando España ve su poder debilitado, hacia 1776, trata de recolonizar sus colonias americanas. ¿Qué quiere decir esto? Veía que acá había mucho descontrol, que no todas las riquezas que se producían acá llegaban a España. Entonces, ¿qué trata de hacer? Dicta una serie de reformas para poder apretar más las clavijas en sus colonias americanas y poder sacarle provecho a todas las riquezas que acá se producían. Esto se conoce como las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque los Borbones son la nueva dinastía de reyes que asumen España y que van a dictar estas leyes y estas reformas. ¿Qué buscaban estas reformas? Seguir sacando más riqueza y que no se perdieran en el camino las riquezas americanas antes de llegar a España. Veía que las riquezas de acá se quedaban en manos de intermediarios y que no llegaban en toda su plenitud a Europa. En ese sentido, entonces, estas reformas borbónicas lo que hacen es dividir estos dos grandes virreinatos en 4, ¿sí? Y entonces el virreinato del Perú se va a dividir en 2. Virreinato del Perú, con los actuales países de Perú, parte de Bolivia, parte de Ecuador, parte de Chile, ¿sí? Y el Virreinato del Río de la Plata. Y este Virreinato del Río de la Plata va a tener como capital Buenos Aires y va a habilitar como puerto a través del cual pueden entrar y salir mercancías el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Dentro del Virreinato del Río de la Plata van a quedar las minas del Potosí, minas que están, lo que se van a conocer como el Alto Perú, lo que sería la actual Bolivia, ¿sí?, al sur de Bolivia, casi al límite con Jujuy. Las minas del Potosí entonces van a ser el centro aglutinador de la actividad económica, el dinamizador de la actividad económica del Río de la Plata. Entonces, todos los metales preciosos, la plata fundamentalmente que saliera de Potosí, iba a ser el camino desde Potosí, pasando por Jujuy, por la actual Jujuy, por Salta, Santiago del Estero, Córdoba, hasta llegar a Buenos Aires, que iba a ser el nuevo puerto habilitado para poder sacar y para que salga y entre mercadería. Esto va a ser a partir de 1776 y es lo que va a empezar a marcar lo que decimos en historia, que es el debilitamiento del vínculo colonial. ¿Qué quiere decir? España, si bien con estas reformas quiere reforzar el dominio colonial en sus territorios americanos, estas reformas borbónicas lo que van a hacer es todo lo contrario. Van a empezar a demostrar que España ya paulatinamente va perdiendo poder de dominio sobre las colonias americanas y empiezan a favorecer, con la posibilidad de que las mercaderías entren y salgan
por el puerto de Buenos Aires la aparición de una nueva clase que ya se venía enriqueciendo con el contrabando inglés, pero que con esta habilitación de este puerto se va a enriquecer aún más, que van a ser los criollos que son esos hijos de españoles nacidos en América y que van a empezar a acumular riqueza a través del contrabando, pero que no van a poder acceder a los cargos políticos porque van a seguir estando en manos de los españoles, pero que van a estar atentos estos criollos, ¿sí?, a lo que pase en Europa, para que ante cualquier dificultad de la corona española, ¿sí?, ellos pudieran en el Río de la Plata hacerse con el poder. Y eso va a empezar a gestarse a partir de esta habilitación del puerto de Buenos Aires como puerto en el cual pueden entrar y salir mercadería, porque esto habilita una nueva ruta comercial que va a unir Potosí con Buenos Aires y va a enriquecer a las provincias por las cuales van a pasar estas mercaderías, ¿sí?, y a su vez va a dinamizar un puerto de una ciudad como Buenos Aires, que hasta ese momento era una ciudad alejada, barrosa, gris, que se inundaba, pero que a partir de que se habilite su puerto va a empezar paulatinamente a transformarse en una ciudad mucho más dinámica, mucho más rica, mucho más activa, ¿sí? Si bien todavía el noroeste, el actual noroeste argentino, el que estaba más vinculado con Potosí, seguía siendo las regiones más prósperas del país. Parece mentira, ¿no? Hoy en día, si yo les preguntara a ustedes cuál es la región más próspera del país, ustedes me dirían Buenos Aires y la Pampa Húmeda. Sin embargo, antes de 1810, ¿sí?, la región más próspera del Virreinato del Río de la Plata era el actual noroeste argentino. ¿Por qué? Porque estaba muy estrechamente vinculado al centro minero de Potosí, ¿sí? Pero a partir de que se habilita el puerto de Buenos Aires, se abre una nueva ruta comercial que empieza a vincular Potosí con Buenos Aires y empieza a hacer que Buenos Aires, de ser una ciudad alejada, muy vinculada al contrabando a través de la banda oriental, o sea, el actual Uruguay y el sur de Brasil, empiece a dinamizarse un poquito más porque se transforma en puerto habilitado. Esto va a permitir enriquecerse a los criollos y tomar conciencia de que ya no van a necesitar más adelante, ¿sí?, el dominio colonial para poder seguir, para llevar adelante sus ambiciones políticas de acceder al poder. Y estas posibilidades se la van a dar estos procesos que estaban ocurriendo en Europa, ¿sí?, como ser la necesidad de Inglaterra de poder conseguir nuevos mercados, que cuando ve que en Buenos Aires había muy poca vigilancia española, va a tratar de invadirla en 1806, en 1807, las famosas invasiones inglesas, ¿sí?, y que los españoles no van a defender, todo lo contrario, el virrey español va a huir con las riquezas y va a dejar a la deriva al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y entonces ahí los criollos van a ser los que van a defender, se van a defender de las invasiones inglesas, y ahí van a tomar conciencia y van a organizarse para poder defender. Y después se lo va a dar también la otra oportunidad cuando el rey Fernando VII caiga prisionero en manos de Napoleón Bonaparte, que está expandiendo los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa, ¿sí? Y entonces, como consecuencia de esa expansión de la Revolución Francesa, toma prisionero al rey Fernando VII. Esas noticias van a llegar en 1810 al Río de la Plata, y ahí los criollos van a encontrar la excusa perfecta para constituir el primer gobierno patrio, ¿sí? Van viendo cómo estos procesos se van vinculando y cómo, a partir de las reformas borbónicas de 1706, en realidad el vínculo colonial español que se trataba de reforzar se comienza a debilitar debido precisamente a que Buenos Aires empieza a tomar un camino de crecimiento y de autonomía que va a permitir que, sumado a los sucesos
procesos revolucionarios que están ocurriendo en la Europa occidental, la revolución industrial en Inglaterra y la revolución francesa en Francia, ¿sí? Todos estos procesos se conjuguen de tal manera que permita a los criollos, ¿sí?, concretar el 25 de mayo de 1810 la construcción y la formación del primer gobierno patrio sin ningún español que los gobierne. Y la primera medida que se va a tomar luego de la Revolución de Mayo de 1810, adivinen cuál fue: el libre comercio. ¿Qué quería decir esto? Que se podía comerciar con cualquier país del mundo, ¿sí? Obviamente, ¿con quiénes vamos a comerciar? Y no con cualquier país, sino con Inglaterra. Y los españoles van a ser desplazados, pero el lugar lo van a pasar a estar ocupado por grandes mercaderes ingleses asociados a grandes fortunas criollas que van a ser los que van a empezar a establecer un orden de cosas que les sea propicio. Esto es un poco la dinamización, esto que nosotros en historia estudiamos en un año entero, yo se los trato de resumir en 16 minutos, espero que les quede claro. Igualmente traten de participar de la clase de consulta, de participar de los grupos de WhatsApp ante cualquier duda, pero fundamentalmente lo que ustedes tienen que ver es que antes de que se conforme el virreinato del Río de la Plata en 1776, los únicos puertos habilitados era el de Veracruz en México y el de Lima, el del Callao en Perú, ¿sí? Cuando se subdividen esos dos virreinatos en 4 virreinatos más chicos, se forma el virreinato del Río de la Plata y ya con capital en Buenos Aires. El centro minero de Potosí va a quedar dentro del virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, el mineral de Potosí va a salir por el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces se va a empezar a dinamizar otra ruta de circulación de la mercadería que va a dinamizar otras regiones y que lo va a empezar a posicionar a Buenos Aires de una ciudad alejada a una ciudad que esté más en el centro de la actividad mercantil y económica, ¿sí? Y esto realmente va a ser así hasta 1810 y después de 1810 vamos a ver en la próxima clase cómo esto se va a potenciar. Pero esto que Adrián les explicaba, cómo se reconfigura el espacio a partir de la consolidación y de la conformación del virreinato del Río de la Plata, donde Potosí queda al sur de Bolivia, en lo que se denomina en esa época el Alto Perú, por la altura que tenían las montañas, y ustedes si fueron a Bolivia o a Jujuy van a ver cómo se apunan por la altura que tiene esa región, ¿sí? Y de Potosí, ¿sí?, la mercadería va a seguir el derrotero para seguir, o el camino para salir por el puerto de Buenos Aires, y las mercaderías que entran por el puerto de Buenos Aires van a seguir el camino para ir hasta Potosí. Pero lo que fundamentalmente tienen que saber también es que en este periodo entre 1776 y 1810, la región próspera del virreinato del Río de la Plata era el actual noroeste argentino. ¿Por qué? Porque era la región que se vinculaba con el centro minero de Potosí, ¿sí? Era la que le proveía de mulas, de textiles, de tejidos, de cera, de vinos, de un montón de mercaderías que abastecían a este centro minero, porque Potosí era una de las ciudades más pujantes, como lo dice Brailovsky, de ese momento, ¿sí? Porque después vamos a ver, y esto es interesante pensarlo en historia, como no siempre todo fue así, porque como vemos, hoy Buenos Aires y la Pampa Húmeda es la zona más próspera y más pujante del país, pero en este periodo no lo eras. Y hay razones para que así sean, y hay que preguntarse, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que hace pensar y mueve el motor de la historia y de las ciencias sociales. Preguntarse por qué las cosas eran de un modo y ahora son de otro. Y es interesante para pensar para las niñas esta cuestión de no siempre todo fue igual
que lo conocemos ahora. Y esto se vincula con esto que le proponíamos en la unidad 1 de desnaturalizar la realidad. Esto que yo tengo acá, ¿sí?, no siempre fue así. ¿Y por qué no siempre fue así? Y de ahí la importancia del aprendizaje de las ciencias sociales, para entender por qué las cosas son como son y por qué las cosas no siempre fueron iguales y qué pasó en el medio, ¿sí? ¿Qué pasó? Que el noroeste pasó de ser la región más pujante antes de 1810 a ser una de las regiones que hoy en día podemos conocer junto con el noreste como las dos regiones que por ahí tienen los índices de pobreza o de desarrollo menores dentro del actual territorio argentino, ¿sí? Bueno, este mínimo video lo que pretendía era complementar desde una mirada más político-administrativo y histórica qué había pasado con esa reconfiguración espacial que les estaba explicando Adrián en el anterior video. Esperamos que en estos saltos que vayamos dando de la historia, ya que no podemos seguir con la presencialidad y vamos acompañando las clases con estos videos explicativos, ustedes puedan ir armando en la medida de lo posible el proceso de construcción del actual territorio argentino desde que empezamos la cursada hasta el día de hoy y vinculando los cambios y las continuidades y los procesos que se van dando tanto en Europa como en América para poder armar la síntesis que permite entender lo que ocurrió en el territorio posteriormente. Bueno, que tengan buen fin de semana. Este video, obviamente, para no molestarlos, lo vamos a subir el lunes, pero escuchen los videos, participen de las clases de consultas, pregunten todas las dudas que tienen, porque es la única manera de que no se van a perder. Y saben que nosotros tres estamos acá para acudir ante cualquier duda que ustedes tengan. Buen fin de semana.